Continuando con las ponencias de este Congreso Internacional, a continuación escucharemos la conferencia Impacto y evolución del COVID-19 en los mercados accionarios, de Estados Unidos hacia los principales mercados latinoamericanos, que es de la autoría de dos investigadores, el doctor Cristian Bucio Pacheco, que es profesor de tiempo completo y coordinador de la licenciatura en Actuaría en la Unidad Académica Profesional Huehuetoca de la Universidad Autónoma del Estado de México. El doctor Bucio obtuvo el grado de doctor en Economía con mención honorífica en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su grado de maestro en Economía igualmente en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México y su grado de licenciado en Actuaría en la Facultad de Estudios Superiores Campus Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor ha impartido diversos cursos a nivel licenciatura y posgrado, tanto en Actuaría como en Economía y Optimización Financiera, así como talleres especializados. El doctor es miembro de la Academia de Ciencias Administrativas AC, en donde además funge como presidente del capítulo Finanzas y Economía. En la Secretaría de Educación Pública, el doctor funge como representante académico en la Comisión Técnica Consultiva de la Licenciatura de Actuaría. El doctor ha participado en más de 120 congresos nacionales e internacionales, especializados en economía financiera. Asimismo, el doctor ha publicado más de 20 artículos a nivel nacional e internacional en libros y revistas especializados en economía financiera. El doctor constantemente colabora como árbitro en diversas revistas y congresos igualmente especializados en economía financiera, teniendo más de 40 arbitrajes. Actualmente, el doctor Bucio es investigador SNI nivel 1 del CONACYT. Las líneas de investigación del doctor son econometría financiera, ingeniería financiera y administración de riesgos financieros. Este trabajo también es de la autoría del doctor David Conali Martínez Vázquez, que es profesor investigador de tiempo completo en la licenciatura de Ciencias Empresariales de la Universidad de la Costa, del Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca, SUNEO. El profesor es doctor en Economía por el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en Economía con campo de conocimiento en Economía Financiera. Asimismo, obtuvo con mención honorífica y es licenciado en Actuaría de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor ha impartido diversos cursos a nivel licenciatura y posgrado en Actuaría y Finanzas. Es miembro del Consejo Arbitral de la revista Estocástica, Finanzas y Riesgo y de la Academia de Ciencias Administrativas Acacia AC. El profesor ha publicado diversos artículos a nivel nacional e internacional en libros y revistas especializadas sobre finanzas y administración de riesgos y ha participado en congresos nacionales e internacionales especializados en economía financiera. Las líneas de investigación del doctor Martínez son análisis de riesgo de crédito, modelación estocástica, teoría del riesgo, teoría de cópulas, administración de riesgos e ingeniería financiera. El doctor además posee experiencia en el servicio público, así como en el sector privado. Le cedemos la palabra al doctor David Conali Martínez Vázquez. Hola a todos, soy el doctor David Conali Martínez Vázquez, profesor investigador de la Universidad de la Costa. Agradezco al doctor Modesto Seara Vázquez, rector del Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca, SUNEO, así como al Centro de Estudios Estratégicos de la Empresa, de la Universidad Tecnológica de la Mixteca, y a la doctora Mónica Espinosa su apoyo para poder participar en el Congreso Internacional La Gran Reconstrucción de Empresa y Sociedad. Agradezco también las facilidades otorgadas por el vicerrector José Luis Hernández Hernández y, por supuesto, a ustedes como asistentes a mi ponencia por su amable atención. Vamos a la agenda. Esta es la agenda de la presentación. Y bueno, a manera de introducción, quisiera yo mencionar que ante la actual propagación del COVID-19 y sus variantes, así como las medidas de contención que las economías han tomado, la economía mundial ha caído en una de las recesiones más severas desde la Segunda Guerra Mundial. Todos los sectores se han visto afectados y la recuperación no será pronto.
Pasarán varios años para que la actividad económica retome los niveles que tenía antes de la pandemia. Ante esta situación, es imprescindible analizar cuál ha sido el nivel de respuesta ante lo que se ha aprendido. Es un hecho que los gobiernos y la sociedad deben aprender a convivir con este virus, pero cada día se generan avances y nuevos desarrollos en el combate a esta crisis sanitaria. Por esta razón, el enfoque y las políticas de los gobiernos para retomar la relativa normalidad deben ser evaluadas para mejorar el desempeño de las economías, de las empresas y en general de la sociedad. Propuestas concretas, tanto para el presente como para el futuro. Específicamente, cómo los avances tecnológicos y los conocimientos que hemos adquirido en todos estos meses de la pandemia nos van a dar una luz para retomar el sendero del crecimiento. ¿Cómo va esto a mejorar el desempeño de las economías, de la sociedad, de las empresas, en todos los sentidos? ¿Qué aprendimos de nuevo, tanto para los inversionistas, las empresas, la sociedad en general? Y por supuesto, ¿a qué limitantes principalmente se debe adecuar la empresa tras el COVID-19? Vamos a la siguiente diapositiva, hipótesis y objetivo. La hipótesis principal de esta investigación es que debido a los nuevos desarrollos científicos, hallazgos y medidas tomadas en países desarrollados, como es Estados Unidos, existe un fenómeno de contagio financiero hacia economías en desarrollo. El término de contagio financiero ha sido ampliamente analizado desde hace mucho tiempo. Pero hay que tomar en cuenta que la crisis sanitaria y financiera que se ha generado a partir del COVID-19 es muy diferente a todas las crisis que ocurrieron en décadas pasadas. Ahora bien, vamos al objetivo. Como podemos ver en el diagrama siguiente, el objetivo es analizar el grado de sensibilidad de 3 de los principales mercados accionarios en Latinoamérica, es decir, México, a través del IPC, principal indicador bursátil en México, Brasil con Bovespa y Argentina a través del Merval. ¿Cuál es ese nivel de sensibilidad de estos mercados financieros frente a los movimientos del Standard & Poor's 500? Que es considerado uno de los índices más representativos de la situación del mercado bursátil en Estados Unidos. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Como podemos ver en el diagrama, vamos a analizar el desempeño financiero antes de la crisis del COVID. Es decir, vamos a tomar información desde el 2 de agosto del 2018 al 20 de agosto del 2021, del presente año. Toda esa información financiera la vamos a dividir en 4 periodos. Una etapa pre-crisis, que va a ser del 2 de agosto del 2018 al 31 de diciembre del 2019. Y vamos a analizar cuál era el nivel de sensibilidad de estos 3 mercados frente al Standard & Poor's 500. Y vamos a contrastar con la sensibilidad ya en crisis, ya en periodo de pandemia. Que esta va a abarcar del 2 de enero del 2020 al 20 de agosto del presente año. ¿Por qué elegimos estas 3 economías? Principalmente porque, bueno, son 3 de las principales
tres de las principales economías latinoamericanas, y también porque Estados Unidos es el principal socio comercial de México. Estados Unidos y China son los principales socios comerciales de Brasil, y Brasil, a su vez, es el principal socio comercial de Argentina. Pero el análisis no se limita nada más a esos dos periodos de tiempo. Al segundo periodo de tiempo, es decir, al periodo ya en crisis, que es del 2 de enero del 2020 al 20 de agosto del presente año, lo vamos a segmentar, como vemos en el diagrama siguiente, en una etapa de crisis previa a la vacunación y una etapa de crisis ya con vacunación, para poder analizar cuál es el nivel de sensibilidad o de respuesta de los mercados financieros latinoamericanos ante el inicio de las campañas de vacunación en estas tres economías. Principalmente en el caso de Estados Unidos, como todos nosotros sabemos, inició la campaña de vacunación el 14 de diciembre de 2020, en México unos días después, el 24 de diciembre de 2020, en Argentina el 29 de diciembre de 2020 y en Brasil el 17 de enero del 2021. ¿Ok? En cuanto a la revisión de la literatura, hay una vasta generación de artículos que analizan lo que es el impacto financiero, las consecuencias económicas del COVID en muchos sectores. Yo aquí únicamente les menciono dos que son similares a nuestra investigación. El primero de ellos es un enfoque GAP, un enfoque econométrico con cópula, donde utilizan como variable reflejante al Standard & Poor's 500 frente a 6 mercados internacionales, y el análisis de Benavides, donde utilizan cópulas bivariadas Clayton, es decir, cópulas arquimedianas, para analizar la estructura de dependencia de las principales economías latinoamericanas, Brasil, Argentina y México. ¿Cuál es el principal aporte teórico? ¿Qué es lo nuevo en esta investigación que estamos nosotros generando? Bueno, en primer lugar, uno de los principales aportes teóricos de la presente investigación radica en el análisis de sensibilidad de estos mercados financieros a las campañas de vacunación a través del contagio financiero. Es decir, cómo los mercados financieros latinoamericanos de México, Brasil y Argentina respondieron ante el inicio de las campañas de vacunación. En cuanto a la metodología, es importante que nosotros consideremos que lo que se propone aquí es una metodología que son cópulas, básicamente, para poder entender la importancia de esta relativa nueva metodología frente a las técnicas tradicionales. Es importante que mencionemos que en economía y en general en todas las ciencias sociales es común analizar el impacto del movimiento de una variable con respecto a otra, puesto que existen fenómenos altamente relacionados o correlacionados. ¿Okay? Este término de correlación es ampliamente analizado en la literatura financiera a través de muchos estudios, de modelos, etcétera, ¿no? Bueno, las metodologías tradicionales o más tradicionales para medir la correlación son, por ejemplo, el coeficiente de correlación de Pearson y el coeficiente de correlación de rango tau de Kendall y la rho de Sperman. ¿Ok? ¿Cuál es la ventaja de las cópulas frente a estas técnicas tradicionales? Bueno, en primer lugar,
El coeficiente de correlación de Pearson supone linealidad y homoscedasticidad. El coeficiente de correlación de rango Kendall y Spearman, por el contrario, supone una relación monótona. ¿Ah? Es difícil que podamos utilizar esta metodología en periodos de inestabilidad financiera. ¿Por qué? Porque hay alta volatilidad en los mercados. Y los supuestos en los que se sustentan estas metodologías tradicionales no generarían resultados certeros en cuanto al nivel de relación de los mercados. Por esa razón, proponemos la teoría de cópulas. Esta teoría de cópulas se fundamenta en el teorema de Sklar, que nos dice que considera una función de distribución con marginales continuas. Existe una única cópula, una función que une las marginales, donde las marginales no tienen ninguna restricción en cuanto a su comportamiento, y la cópula las une para generar una función de distribución conjunta. ¿Cuál es la ventaja? Que no nada más nos va a dar un valor como es Pearson, Kendall y Spearman, sino nos da una estructura de dependencia. Además, ya lo mencioné, no se fundamenta en supuestos que difícilmente se cumplirían en economías latinoamericanas en periodos de crisis. En cuanto a la evidencia empírica, se realizó en 4 etapas. Cada una de estas etapas y de estos análisis nos arrojó un resultado. En primer lugar, se seleccionaron los precios de cierre de los 3 índices. Se calculó los rendimientos y se hizo un suavizamiento logarítmico. A partir de eso se graficaron, y ahorita vamos a ver en el gráfico, pero se presentaron clústeres de volatilidad. La segunda etapa o el segundo estudio fue calcular las estadísticas descriptivas básicas. Esto nos sirvió para poder fundamentar el por qué es importante considerar una metodología alternativa. Y, a su vez, se calcularon las coeficientes de correlación tradicionales. ¿Para qué? Para poder contrastar con la metodología que proponemos. En tercer lugar, se calcularon los parámetros de las cópulas y se generó lo que es la dependencia de cola y se generaron también lo que es las medidas de concordancia con cópula. ¿Okay? Se puede generar la Tau de Kendall y la Rho de Spearman con cópula. Y el cuarto paso fue la simulación. Vamos a ver el resultado. En el gráfico 1 podemos ver el comportamiento de los rendimientos. En los 3 casos podemos observar que hay un periodo de inestabilidad, de alta volatilidad, de alta variabilidad, periodos de clústeres, pero particularmente del 2 de enero a por ejemplo, a lo que es mayo, nos podemos dar cuenta que en los 3 mercados hubo una alta volatilidad en cuanto a los rendimientos. ¿Okay? Posterior a el análisis gráfico, se calcularon las estadísticas descriptivas. Aquí, por cuestión de tiempo, me voy a ir únicamente a los resultados de la kurtosis y la simetría. La simetría fue negativa en todos los segmentos y hubo una kurtosis distinta al de la normal. ¿Okay? Hubo variabilidad en cuanto a kurtosis y la simetría pues, fue en general con valores negativos. Una vez que hicimos eso, en la tabla número 2 nos podemos dar cuenta los resultados de la correlación tradicional de cada uno de estos indicadores financieros frente al Standard & Poor's.
Y nos damos cuenta que antes del inicio de la pandemia, por ejemplo, el IPC estaba en 0.36, en Bovespa 0.41 y el Merval en 0.28. El nivel de correlación de Pearson, están a un lado el de Sperman y el de Kendall, pero una vez iniciada la pandemia, la crisis, se incrementó la relación y el nivel de sensibilidad. Ahora bien, en este periodo de crisis, como lo comenté al inicio, se segmentó en una etapa previa a la vacuna y una etapa ya en la vacuna. Y también nos podemos dar cuenta que hubo una sensibilidad, una respuesta. En la tabla número 3 están los resultados. El incremento fue general, sin embargo, hubo un mayor incremento en la correlación en el mercado financiero de Bovespa, con 0.38, el IPC, con 0.29, y Merval, con 0.18. ¿Okay? Una vez iniciada la campaña de vacunación, hubo una nueva contracción en cuanto a esta relación, que se podría decir que tomó niveles similares a los que había antes del inicio de la pandemia. Pero ahorita vamos a ver esto con la simulación. Bueno, posteriormente se calcularon los parámetros de la cópula normal y la cópula T-Student, y las medidas de concordancia, Kendall y Sperman, de cópula, y la dependencia de cola en la cópula T-Student. Y también nos podemos dar cuenta que hubo un incremento. Esto se puede observar en la tabla número 4. Un incremento en cuanto a la relación de los mercados en periodo de crisis, y una vez iniciada la campaña de vacunación, disminuye. ¿Okay? Una vez generado esto, se hace una simulación. Se generaron 1000 simulaciones para cada cópula en los 4 periodos de tiempo considerados. El periodo precrisis, la etapa de crisis, crisis previa a la vacunación y crisis con vacunación. Vamos a ver los resultados en cuanto a la simulación. A ver. Si nos vamos a la sensibilidad del Standard & Poor's 500 frente al IPC, nos podemos dar cuenta en el gráfico superior izquierdo, que es el que se generó antes del inicio de la pandemia, que los datos están muy dispersos. Una vez que inicia la pandemia, hay una concentración y se podría decir que se ve un incremento en cuanto a la relación positiva. Es decir, hay una sensibilidad antes de la crisis y ya en la crisis. Ahora bien, esta última etapa de crisis, como les comentaba al inicio de la presentación, se dividió en dos: crisis previa a la vacunación y crisis ya con vacunación, que son los gráficos en la parte de abajo, el izquierdo, y está a un lado. El izquierdo se puede ver que es muy similar al periodo ya en crisis. Una vez ya iniciada la campaña de vacunación, vuelve a una estabilización. Es decir, muy similar a antes de la crisis. Y la etapa ya con vacunación. En los 3 casos, la sensibilidad fue distinta. La que presentó mayor sensibilidad fue el mercado financiero de Brasil, el Bovespa, y seguido del mexicano. El mercado del IPC son los que presentaron mayor sensibilidad, y es evidente. Estas dos economías tienen una estrecha relación comercial con Estados Unidos. Y la que también presentó una sensibilidad positiva, pero menor, fue el caso de Argentina. Como podemos ver en el gráfico de Standard & Poor's 500 frente a Merval. Conclusiones.
Es un hecho que el COVID-19 seguirá generando afectaciones en todos los sectores económicos y sociales por varios años más. La justificación y pertinencia del presente estudio radica en 5 vertientes. En primer lugar, se hace un análisis cuantitativo del impacto del inicio de las campañas de vacunación desde Estados Unidos a las economías latinoamericanas. En segundo lugar, se ha podido identificar que en México y Brasil hubo un mayor nivel de sensibilidad frente a los movimientos del Standard & Poor's. En tercer lugar, se pudo evidenciar que el periodo de inestabilidad financiera ocasionada por el COVID, en este periodo hubo una mayor fuerza de asociación, una mayor sensibilidad en los mercados seleccionados. Y que una vez iniciadas las campañas de vacunación, se volvió a un nivel relativamente normal o similar al que había antes del inicio de la pandemia. 4. Se pudo demostrar empíricamente que las cópulas son más eficientes frente a las medidas tradicionales de correlación, ya que no suponen linealidad y homocerasticidad, como es el coeficiente de correlación de Pearson, o una relación monótona, como los coeficientes de Kendall y Sperner. 5. Todo este estudio proporciona al sector empresarial y financiero que deseen invertir en América Latina opciones de diversificación que podrían generar menores riesgos en periodos de crisis. Es decir, los inversionistas en periodos de inestabilidad o crisis pueden guiarse debido a esta correlación y a este tipo de estudios para poder minimizar sus riesgos, sobre todo en periodos de inestabilidad financiera. En futuras investigaciones se considera incluir otras familias de cópulas y otras economías. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.
A continuación, escucharemos la conferencia Determinantes de la sobrevivencia y la mortandad de las empresas mexicanas en la pandemia de COVID-19, cuyos autores son el doctor Eric Melesio Castro Leal, que es doctor en Sistemas Computacionales por la Universidad del Sur, maestro en Ciencias de la Computación y licenciado en Sistemas Computacionales por la Universidad Autónoma de Occidente. Actualmente se desempeña como profesor investigador de tiempo completo en la Universidad de la Sierra Sur, donde fue director del Instituto de Informática. Ha participado en la iniciativa privada como consultor y analista técnico de sistemas para TEPSCO y OBM Enterprises 2011 a 2016 y coordinador de sistemas para Bagabag SADCB. El doctor Castro pertenece al cuerpo académico Desarrollo y Competitividad del Instituto de Estudios Municipales de la Universidad de la Sierra Sur, participando con publicaciones nacionales e internacionales en sus líneas de investigación, desarrollo y sostenibilidad ambiental y estrategias de competitividad. Cuenta con el perfil deseable por el Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el tipo superior PRODEP. Otro autor de esta ponencia es el maestro en Ciencias Víctor Santiago Sarmiento, que es licenciado en Administración por el Instituto Tecnológico de Oaxaca y estudió una maestría en Ciencias en Desarrollo Regional y Tecnológico. Actualmente se desempeña como profesor investigador de tiempo completo en la Universidad de la Sierra Sur y es el coordinador de promoción al desarrollo. Anteriormente fue coordinador institucional del Programa de Fortalecimiento a la Excelencia Educativa, PROFEXE, y del Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el tipo superior PRODEP. Ha sido profesor en el Instituto Tecnológico Superior de San Miguel el Grande y en la Universidad Pedagógica Nacional. El maestro Víctor Santiago ha sido prestador de servicios profesionales, acreditado ante dependencias federales y estatales en la elaboración de planes de desarrollo municipales y proyectos productivos. Pertenece al cuerpo académico Desarrollo y Competitividad del Instituto de Estudios Municipales de la Universidad de la Sierra Sur, participando con publicaciones nacionales e internacionales en sus líneas de investigación, desarrollo y sostenibilidad ambiental y estrategias de competitividad. Cuenta con el perfil deseable por el Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el tipo superior PRODEP. Y el tercer autor de esta conferencia es el doctor Ramón Insunza Acosta, que es doctor y maestro en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Baja California y licenciado en Contaduría por la Universidad Autónoma de Occidente. Actualmente se desempeña como profesor investigador de tiempo completo en la Universidad de la Sierra Sur, donde se ha desempeñado en los cargos de coordinador institucional PROFOSI, PRODEP, director del Instituto de Estudios Municipales y presidente de la Comisión Mixta para la Administración del Fondo de Ahorro de los Trabajadores de la Universidad de la Sierra Sur. El doctor Insunza pertenece al cuerpo académico Desarrollo y Competitividad del Instituto de Estudios Municipales de la Universidad de la Sierra Sur, participando con publicaciones nacionales e internacionales en sus líneas de investigación, desarrollo y sostenibilidad ambiental y estrategias de competitividad. Cuenta con el perfil deseable por el Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el tipo superior PRODEP y nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores por el CONACYT. Le cedemos la palabra al doctor Ramón Insunza para que nos presente su ponencia. Hola, agradezco la oportunidad al Comité del Congreso Internacional La Gran Reconstrucción de la Empresa y Sociedad para presentar nuestro resultado de investigación titulado Determinante de la sobrevivencia y la mortandad de las empresas mexicanas en la pandemia COVID-19, el cual fue realizado por el Cuerpo Académico Desarrollo y Competitividad de la Sierra Sur a través de los investigadores Eric Castro, Víctor Santiago y un servidor Ramón Insunza. Analizando un poco de lo que nos lleva a la revisión de las empresas frente al COVID-19, tendríamos que explicar pues que muchas de las situaciones endebles de la economía en las empresas de México ya se venían estudiando, ya eran parte del común denominador en la historia en México, de la estructura productiva mexicana. Hay tres ejes que salen continuamente a la luz.
la existencia de una debilidad técnica, es decir, siempre hay un retraso en la aplicación de las nuevas tecnologías en las actividades productivas mexicanas, la debilidad operativa, hay atrasos también en las nuevas formas de organización, de manejo o dirección de las empresas en la economía mexicana, y también hay fuertes presiones y desequilibrios que llevan a continuas crisis que se presentan por N número de factores en la economía mexicana. En esta situación llega y aparece el COVID-19, una emergencia sanitaria que producirá y produce cambios dentro de las estructuras productivas. Los cambios son analizados continuamente, o factores bases para el análisis de estos cambios son Schumpeter y complementando a Schumpeter Vázquez. Schumpeter habla de las diferenciaciones que existen normalmente en el desarrollo de los mercados y la aplicación de estrategias de las empresas para sobresalir en ellos. Vázquez complementaría y le incluiría el término estrategias radicales, que son todas aquellas acciones que enfrentan cambios en los mercados y desde las empresas. ¿En dónde se aplican estas estrategias radicales? En las tareas productivas, es decir, todas aquellas actividades que tengan que ver con los ciclos de producción dentro de las empresas, la tecnificación, las nuevas técnicas o herramientas para la realización de esas actividades productivas y la organización, dirección, mecanismos de comunicación dentro de las empresas. De tal manera que nosotros nos preguntamos para el desarrollo de esta investigación, las empresas que sobrevivieron en el COVID-19, ¿por qué sobrevivieron? Y las que murieron, ¿por qué murieron? De tal manera que nos dimos al objetivo de encontrar los determinantes que daban respuesta a esas preguntas. Observamos en el gráfico del crecimiento del PIB para ver los efectos directos de la pandemia en México, pues eso es una disminución en la producción, ya sea por baja en la inversión o lo analizado en este documento por la muerte de las empresas. Si bien la economía mexicana ya venía para el 2019 mostrando de crecimiento, explicado principalmente por el cambio político en todas las entidades, pues esto se profundizaría específicamente en el segundo trimestre del 2020, donde vemos ya un efecto de la pandemia en la estructura productiva. Una disminución del 18.7% en cuanto al crecimiento del PIB, o en este caso un decrecimiento, lo cual está muy por debajo incluso de la crisis reciente del 2009 vivida, donde solo bajaría el 12%. Aquí ya tenemos un efecto fuerte sobre la economía, aunque esto disminuiría paulatinamente, siendo el 8.6 en el tercer trimestre y 4.5 en el cuarto trimestre, sería ya un efecto fuerte sobre la desaparición de las empresas en México. Un estudio que fue base para el análisis de esta investigación fue realizado por Portugués y Gómez 2020, quienes analizaron el comportamiento de las empresas. Se encontraron 4 ejes que les dieron principalmente resiliencia o sobrevivencia en el mercado. La primera de ellas se replantearon, las empresas tuvieron que replantearse las relaciones con las demás instituciones, fortalecer los lazos, fortalecer cadenas productivas. El segundo eje es una mejora en las relaciones humanas, sobre todo porque el tema del cuidado en cuanto a salud, pues ya se debe de tomar en cuenta en todas las realizaciones de las actividades productivas. El tercer eje, las empresas revisan el capital sobre las inversiones realizadas, es decir, dónde está el dinero y qué beneficio nos va a generar. Y la última, que es la base para este análisis, es que las empresas aplicaron gestión estratégica sobre las capacidades de las propias empresas. Aquí es donde encontramos que sí existen determinantes que se aplican en las empresas para enfrentar el COVID-19. En el cuadro sobre estos determinantes encontramos por lo menos 5 variables que explican ya sea la permanencia o la mortandad de las empresas. La primera de ellas es el uso de las tecnologías en las actividades productivas, lo cual fue propuesto por Granda 2020, Muñoz, Pérez y Navarrete 2020 y Martínez 2020. El segundo determinante es el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el comercio de los productos. Fue propuesto por Bullemor y Cristóbal 2021, Ionescu y otros en el 2020.
El tercer determinante sería la capacitación laboral por Martí 2020, Dávila 2020. Comento que la discusión de estas variables y la forma como ellos la presentaron se encontrará en el extenso de esta publicación. Debido al corto tiempo, pues iré un poco prisa para concentrarnos en los resultados encontrados en esta investigación. El cuarto determinante es la educación del empresario. Martínez 2020, Stephen y otros 2021 y Bach y Lupkin 2021 serían los que estarían proponiendo este determinante. Y por último, el acceso a financiamiento propuesto por Sánchez y Aguilar 2020, Romar 2020 y Tembo 2020. De tal manera que encontramos 5 determinantes que serían las variables que explicarían nuestras variables de interés. Tenemos 2 variables de interés, la proporción de sobrevivientes de empresas en las entidades federativas y la proporción de muertes de empresas en las entidades federativas. Algo que es importante debido a que tenemos que trabajar con la información disponible y aunque las variables de interés fueron tomadas por el estudio sobre la demografía de los negocios realizado en el 2020, las variables explicativas se tomaron por el Censo Económico 2019. ¿Por qué? Porque queríamos saber cómo estaban las empresas hasta la llegada de la pandemia. Sin embargo, como tal no podemos encontrar los determinantes en la información disponible, utilizamos la técnica de variables instrumentales para obtener cada una de las variables explicativas dentro del modelo utilizado. De tal manera que para el determinante 1 utilizamos el uso de equipo de cómputo como variable instrumental, el determinante 2, las ventas por internet, el determinante 3, capacitación al personal, el determinante 4, la educación superior del empresario y el determinante 5 con financiamiento formal. Todos ellos indicadores encontrados en el Censo Económico 2009. Realizamos los resultados en 2 análisis. El primero, el análisis gráfico. Aquí presentamos en este gráfico la proporción de sobrevivientes y de muertes en las entidades federativas. La idea de presentarlos es ver cuáles son las entidades que salen a relucir en esta situación. Por ejemplo, en la parte de arriba del gráfico podemos observar que por debajo, muy por debajo de la media, es decir, de la sobrevivencia de las empresas, se encuentran 3 entidades que llaman la atención. Las 2 primeras de ellas es Quintana Roo y Baja California Sur. Seguramente la explicación que le damos es la alta dependencia al turismo que existe y al disminuir las movilidades, que fue la estrategia que utilizan los gobiernos para enfrentar la crisis sanitaria, pues cayeron o fue más endeble la sobrevivencia. También llama la atención que aparece Sinaloa y Tamaulipas, que fueron estados donde los primeros donde llegaron hubo contagio. Tal manera que fueron las primeras entidades donde aplicaron estrategias que impactaron en las actividades productivas. Cuando nosotros vemos la proporción de muertes en la parte de abajo del gráfico, podemos observar que se encuentran los estados del sur, Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Chiapas, como los menos afectados en este indicador. Sin embargo, si nosotros tomamos de manera literal, podríamos encontrar un error. Tendríamos más bien que explicarlo desde otro ámbito, el cual es que estos estados o el sur del país tienen muy poca relación con las situaciones externas, son economías que tienen menos industria sobre todo y por lo tanto el efecto pues es menor, dado que el impacto mayor fue observado en las grandes industrias. De tal manera, no es que no hubo efecto en el sur de México, sino que el efecto se ve menos por la poca relación que tiene con economías de otros países en estos estados. En los siguientes gráficos presentamos el uso de equipo de cómputo y las ventas por internet. Podemos observar que en el uso de equipo de cómputo tendríamos que partir de la media y observar que alrededor del 20, 21, 22% en México las empresas en promedio utilizan el equipo de cómputo en las actividades productivas. Observando que es Quintana Roo por este efecto o presión del turismo y Baja California Sur quienes más la utilizan. Oaxaca, Tlaxcala y Guerrero son los estados donde menos uso de equipo de cómputo realizan en las actividades productivas. En las ventas por internet, Quintana Roo, sobre todo planes turísticos, y Querétaro ya entrando a nuevas formas de hacer negocio. De igual manera, Oaxaca, Tlaxcala son los estados donde menos se vende por internet.
La fuente pues es el censo económico del 2019. En cuanto a capacitación del personal, bueno, tendríamos que decir antes de pasar a esta gráfica que en las ventas por internet la media es muy baja. Solo el 3% de las empresas mexicanas venden por internet o vendían por internet antes de la llegada del COVID. En cuanto a capacitación del personal, alrededor igual, muy bajos, alrededor del 3% en promedio. En México las empresas capacitan a su personal, siendo Quintana Roo y Sonora quienes más realizan este determinante. En cuanto a la educación superior, el 25%, alrededor del 25% de las empresas en México son dirigidas por personas con licenciatura en ingeniería, siendo Sinaloa, donde más del 35% de las empresas son dirigidas por un profesionista, y Oaxaca por debajo del 15%, el estado que menos profesionistas tiene a cargo de una empresa. Por último, el determinante de financiamiento formal, pues es alrededor del 11% en promedio de las empresas mexicanas están siendo financiadas, 16% a California Sur y Nayarit, alrededor de ello son las que más se financian, y en el Estado de México son las que menos se financian. En cuanto al resultado del modelo econométrico, tendríamos que hablar que es un modelo probabilístico, es decir, todos los datos se les aplica proporciones o probabilidad del 0 al 100%, donde de tal manera que al ser un modelo Probit quiere decir que se utiliza un factor fijo, es decir, las variables o los determinantes generan una explicación a través de un factor fijo, cuyo factor fijo tiene un impacto directo en el comportamiento de las variables de interés. En este caso podemos encontrar que PS y PMI son la proporción a sobrevivir o cerrar el mercado o morir del mercado de las empresas dentro del mercado. Las variables TICS P, TICS B, CAP, EDUC y FIN representan a cada una de las variables instrumentales ya presentadas: el uso de equipo de cómputo, ventas online, capacitación del personal, educación del dueño y financiamiento formal. Delta, pues es el parámetro de explicación, y las letras B, W, X, Y, Z son los factores fijos que estaba comentando en un momento. Observando los resultados encontramos lo siguiente. Cuando nosotros analizamos el modelo sobre proporción de sobreviviente de los negocios, encontramos, bueno, primero fue realizado a través del programa SPSS, su versión 23, y aplicamos la prueba ANOVA y el F estadístico para el modelo, dándonos significancia al 99%, es decir, hay estabilidad en el modelo derivada del resultado de la prueba ANOVA, y hay relación de las variables explicativas con las variables dependientes por el resultado del F estadístico, ambos saldrían aprobados. Ya viendo cada uno de los resultados, solamente 3 en cada uno de los resultados, 3 de las 5 variables explicativas tendrían un resultado estadístico aceptable. En el caso de la proporción de sobrevivencia, serían las ventas por internet las que más explican la sobrevivencia de los negocios, sería educación superior en un menor rango y financiamiento formal en un menor rango. Tanto el uso de cómputo como la capacitación al personal no nos da estadísticamente aceptable. Cuando observamos los resultados de la proporción de muertes de los negocios, pues nosotros podemos observar que hay que es el financiamiento quien más explica la muerte de las empresas, dándole valor a la hipótesis propuesta que la falta de liquidez fue la principal razón por la que las empresas murieron. El uso de equipo de cómputo con un mucho menor nivel de explicación, y la educación superior de igual manera con menor explicación. Las ventas por internet y la capacitación al personal no salen estadísticamente aceptables. Como conclusiones, podemos decir que la crisis económica derivada por la pandemia del COVID-19 trajo dinámica a las empresas. Si nosotros buscamos aquellas que sobrevivieron en el mercado, se explican por las ventas por internet que ya venían realizando, de tal manera que tenemos que
buscar nuevos modelos de comercialización de nuestros productos utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. En el caso de la muerte de las empresas, quien más explica pues fue el financiamiento, de tal manera que se tienen que vincular las empresas con intermediarios financieros para hacer frente y con ello a los cambios que se presentan y con ello no morir por esos desequilibrios. De tal manera que hay otras variables que marcaron relación, como habilitar la educación del dueño, así como acceso de las tecnologías a las actividades productivas. Es importante mencionar que hay más variables por explorar, sin embargo, esta investigación da una muy buena base para dar respuesta al por qué las empresas sobrevivieron o murieron ante la pandemia COVID-19 en México. De mi parte sería todo, agradezco la oportunidad y quedo pendiente a cualquier duda o pregunta que salga. Hasta luego.